Es un gusto recibirlos. Estamos en los estudios de Trimax Media y en la pantalla de BTV una semana más con nuestro compromiso salud. Doctor Eduardo Bianco, ¿cómo anda? Muy bien, el gusto es mío compartir contigo y con nuestros amigos un programa más. Son tiempos violentos y no estamos hablando de la película de Quentin Tarantino. Estamos hablando de violencia social que se ha instalado puertas adentro, se ha instalado puertas afuera. La verdad que somos una sociedad cada vez menos tolerante y en mayor y en menor medida nos pasa a todos. ¿Quién no se ha transformado a veces en el tránsito, al volante? Viene lo más tranquilo y de repente se transforma en alguien que quiere matar a alguien, así de un segundo a otro. A cada uno de nosotros nos ha saltado la chaveta en menor y en mayor medida y por suerte a la mayoría sin consecuencias graves. Es decir, de alguna forma u otra, algunos dominan más esta situación. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo se sale de una situación de estas características? Un tema que tiene que ver con la salud de la sociedad y con el bienestar de cada uno de nosotros. Exactamente, Miguel. Es un tema complejo, es un tema de actualidad, es un tema que tiene que ver con la salud porque hay muchas heridas y muertes y hay una carga de ese punto de vista, pero tiene que ver con la salud también en lo que está detrás, en individuos que tienen una patología que los lleva o los predispone a la violencia, pero también un entorno social que genera violencia, que predispone a la violencia y que nos transforma en violentos. Entonces hay muchas cosas que se puede hacer, muchas intervenciones y hay ejemplos de ciudades que han podido reducir en poco tiempo la violencia. Por otro lado, los ejemplos abundan de cómo se nos va de las manos o se va de las manos en distintos puntos del mundo la situación de violencia y nos preocupamos. Siempre lo digo, Uruguay comparado con uno mismo, nosotros comparado con nosotros mismos estamos en un problema serio en materia de violencia, en el índice que sea, de violencia de género, de violencia en las calles, en asesinatos. Comparados con la región y Latinoamérica, sin duda uno de los mejores países del mundo, obviamente que ha sufrido en carne propia una situación violenta. No quiero ni siquiera hablar de situaciones extremas como puede ser un copamiento, un robo violento, o los que han sufrido y las que han sufrido violencia doméstica, violencia de género. Pero, como siempre digo, comparado con nosotros mismos, terrible, en el contexto regional y mundial, bastante bien todavía, pero con algunas luces naranjas y rojas. Hace 15 años atrás, un colega en Porto Alegre me decía, en la cuadra de mi casa me robaron 3 veces en lo que va del año. Y yo lo veía sorprendido. Y eso lo estamos viviendo hoy aquí. Sí, y si uno mira algún canal argentino de estos más tradicionales, va a ver que pasa exactamente lo mismo. Robaron una estación de servicio anoche acá, estoy inventando, y allá robaron 10. Los motochorros, que ahora la palabra también llegó para acá pasaron 2 episodios esta semana, allá pasaron 50. Y si no se frena, esto que estamos viviendo hoy va a ser mucho peor. Esa es la tendencia, pero no solo de acá, a nivel mundial. Avanzamos en el tema con este informe. La violencia es una constante en la vida de un gran número de personas. No solo es una dificultad que afecta a la seguridad de muchas sociedades, también es un problema de salud pública, como lo estableció la Organización Mundial de la Salud en 2002. La violencia en sus distintas formas y el daño resultante tanto físico como psicológico constituye una carga para los sistemas de salud. Se estima que seguirá creciendo en los próximos años y demandará mayor cantidad de recursos para asistir a las víctimas y para trabajar en su prevención. La relación violencia-salud implica, además de las lesiones resultantes, alteraciones de la salud psíquica. Muchas veces tiene lugar el consumo de sustancias psicoactivas, como el alcohol y otras drogas, que pueden estar detrás de los hechos de violencia. La violencia, tanto a nivel nacional como internacional, está tomando un carácter epidémico y se comporta en muchos sentidos como un proceso infeccioso que, si no se combate a tiempo,
puede crecer exponencialmente y generar serios daños en la sociedad. Lo positivo es que si se aplican estrategias de prevención y tratamiento, es posible frenar el crecimiento, evitando que la epidemia se propague. ¿Cuál es la situación de nuestro país? Hoy, en Compromiso Salud, Violencia y Salud. El tema está presentado. Les voy a dar las vías de comunicación. Nuestro Twitter es @saludcompromiso. En nuestro correo electrónico ustedes pueden comentar, sugerir, expresar sus preocupaciones, sus inquietudes para que podamos tratar algunos temas no tratados todavía. compromisosaludwi@gmail.com. No sé si quiere agregar algo, doctor, en esta primera parte o damos paso ya yo creo que a la vamos, profundización del tema. Exactamente. Ya volvemos. Manténganse allí, por favor. PT boat on the way to Havana. I used to make a living, man, picking. Well, I started out down a dirty road. 0881-89, ustedes lo vieron allí, es la línea gratuita de Grenca. Afiliate a Grenca, la salud a tu alcance. Seguimos en tema, doctor. Sí, Miguel, vamos a darle un enfoque diferente a un tema de actualidad, que es la violencia, un enfoque desde el punto de vista de la salud pública. La Organización Mundial de la Salud ha abordado este tema y ha sacado varios reportes. En el año 2002 hizo un reporte mundial, un informe sobre la violencia a nivel mundial y la define como el uso intencional de la fuerza física o el poder, real o por amenaza, contra la persona misma o contra otra persona o contra un grupo o comunidad que puede resultar en muerte, en lesión, en daño psicológico, en problemas de desarrollo o bien en privación. Esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y hay distintos tipos de violencia. La violencia autoinfligida, que es la que se hace uno a sí mismo, un comportamiento suicida, cometer un suicidio o intentarlo, o lesionarse. Pero después está la violencia interpersonal, que puede estar en la familia o en la pareja o en la comunidad, y allí tenemos distintos núcleos que pueden ser afectados, menores, pareja, ancianos, gente de nuestro entorno o extraños. Y después está la violencia colectiva, la violencia que depende de la sociedad entera, que puede ser una violencia política, que puede ser una violencia económica. Y la naturaleza de la violencia, a su vez, puede ubicarse como física, como sexual, como psíquica o como privación o descuido de cuidados necesarios. Un punto importante es el tema de los jóvenes y la violencia. Estos son datos de Estados Unidos y entre los 11 y los 24 años es donde está el mayor porcentaje de las personas que cometen los crímenes serios. Pero a su vez, un poco más desfasado, cerca de los 20 o 24 años, es donde está el grupo de gente que sufre el mayor daño, fundamentalmente los homicidios en dicho país. La Organización Mundial de la Salud plantea un modelo ecológico para abordar la violencia, que considera al individuo que puede tener desde el punto de vista genético lo necesario para tener una personalidad violenta o agresiva, pero también puede haber sido sujeto de un maltrato infantil o abusa de alcohol o abusa de drogas, pero también tienen que ver sus relaciones, su entorno inmediato, cómo se comporta, cómo está integrado o no integrado y cuáles son los conflictos que inciden y le enseñan a ese individuo a ser violento. Ni que hablar de la comunidad. Si en mi comunidad la violencia es donde el barrio que yo vivo, robar, matar y hay ausencia de valores, me va condicionando a tener un comportamiento violento y la sociedad en pleno
con falta de empleo, con niveles de pobreza alto, con desigualdades muy grandes, puede también condicionar a la violencia. La respuesta mayoritaria que debe hacerse, la represión, es lo que fundamentalmente ha dominado, y vuelvo a poner el ejemplo de los Estados Unidos porque es un país donde tiene buena información, y vean cómo ha crecido la tasa de encarcelamiento por miles de personas. O sea, ha crecido en forma exponencial en 20 años la cantidad de personas puestas en cárcel. Nos pasa un poco lo mismo en Uruguay, ¿no? Exactamente, la respuesta Se que ha hay pasado que en darla poco más de 20 años de 3.000 a lo 10.000, que ¿no? uno se pregunta si ese encarcelamiento mejora o no la situación. Algo hay que hacer, obviamente, o se termina transformando en una escuela para hacer un posgrado individuos que... Acá en pasa un poco delincuencia. eso, una constitución que dice que deberá ser reeducado, porque además no tenemos pena de muerte, felizmente desde mi punto de Sí, vista. sí, sí. Tampoco hay cadena perpetua, entonces tarde o temprano esos individuos estarán nuevamente en la calle y no parecen las cárceles, con algunas excepciones muy buenas, cárceles granjas, sobre todo la cárcel de Punta de Rieles, escuela de oficios, que están trabajando de cara a esto, es decir, lentamente pero con firmeza venimos mejorando para lograr justamente un reencauzamiento. A eso Con apuntamos. saturación de cárceles y con la situación actual parece difícil. Y lo que quiero presentar acá es que en Estados Unidos problemas sociales y sociosanitarios muy importantes como la mortalidad infantil, la enfermedad cardiovascular o la enfermedad cerebrovascular han sido posibles reducir en forma sustancial, que son las que están en gris, pero la roja, la de homicidios, ha tenido un descenso, pero todavía se mantiene en niveles que no son aceptables. Es decir, en un país desarrollado, donde han sido capaces de enfrentar problemas sociales importantes, la violencia todavía no tiene una respuesta adecuada. Y quiero mostrar esto con respecto a homicidios, la evolución de los homicidios en Estados Unidos. Y es como si vemos picos. Esto es un comportamiento epidémico, esto es un comportamiento desde el punto de vista de salud pública que duplica en determinadas épocas los homicidios. O sea, hay como una epidemia social. Pero es lo bueno de todo esto, es que hay ciudades, y acá pongo ejemplos de Nueva York, de Chicago y de Los Ángeles, que si vemos, la violencia venía en un determinado momento, los homicidios, y hay un pico en poco tiempo, en menos de 10 años, 10, 15 años, crece exponencialmente, y es porque si no se actúa rápidamente, esto se dispara. Se disparó para la gente que no ve bien el cuadro a mediados de la década del 50. Exactamente. ¿No? O fines de la pero década del 50. Quiero focalizarme... Hasta mediados de los 70. Exactamente, en este último, que es el de la ciudad de Nueva York. ¿Cómo cae en la ciudad de Nueva York la violencia en menos de 2 años, las muertes por suicidio? O sea, hay ejemplos de que es posible encarar este problema, aunque sea grave. Y tenemos documentos que nos demuestran que hay evidencias de procedimientos efectivos para frenar la violencia, que no los voy a mencionar ahora, simplemente para decir que hay recursos para enfrentarla. Y obviamente que el enfrentar esto requiere actuar sobre los diversos estamentos, sobre el individuo, la familia, el entorno inmediato, las redes sociales, el contexto socioeconómico, mejorar el empleo, mejorar las probabilidades y la equidad social. Y la calidad de vida, como usted estaba diciendo ahí, digo, desde agua, saneamiento a servicios de salud. Exactamente. Pero recuerda que nosotros en este momento estamos mejorando nuestro nivel de ingreso. Sin embargo, la violencia No, en el mejor momento económico en grandes números. No alcanza, hay que hacer otras acciones. Entonces, hay que tener en cuenta el tema del alcohol. El alcohol y sobre todo la violencia intrafamiliar es un elemento crítico y hay que realmente tener una política sobre el alcohol si realmente queremos enfrentar el problema de la violencia. El otro punto es la violencia en los medios de comunicación, que siempre se dijo, bueno, ¿y eso qué influencia tiene? Hay estudios que demuestran que puede aumentar la agresividad en el corto plazo. O sea, de ver películas muy agresivas, salen, y los que no vieron películas no agresivas, salen y los enfrentan a situaciones y responden con mayor agresividad quienes estuvieron viendo películas de mayor
agresividad que los que no los tuvieron. De todos modos, el que ve una película, si es un adolescente, de muchísima violencia, depende la contención familiar que tenga, el hogar que le haya tocado. Ni que hablar, estamos hablando de grandes números en donde se expone a un factor que es... Puede ver la película más violenta y si tiene... Y otros que se salen de ver películas, pero no de ese nivel, expuestos a la misma situación, grandes números, la respuesta es sustancialmente diferente. Hay mayor número de gente, no es que sea el 100%. Sí, obviamente. Hay mayor porcentaje de gente que reacciona violentamente que en el otro grupo. Y el caso de Uruguay. En el caso de Uruguay veníamos desde el 2000 con los homicidios en un nivel sube y baja, y en el 2012 se dispara. Y en ese año pasamos al puesto 115 a nivel mundial en 180 países, cuando nosotros en otros factores de desarrollo económico estamos entre el 45 y el 48. Quiere decir que allí estamos en déficit. Hay una falla. Hay una falla. Pero esta es la última que voy a compartir. En rojo están los homicidios intencionales a nivel del mundo. Falta en 2011, pero en 2012 ven cómo hace el pico, pero venía con cierta estabilidad. Y en Uruguay, con un nivel mayor por cada 100.000 habitantes, estábamos más o menos igual y también se dispara. Algo pasó entre el 2010 y el 2012 que produjo a nivel mundial un disparo de los homicidios. Hay mucho para hablar, Miguel, pero bueno, veremos con nuestro invitado de hoy por dónde podemos avanzar en este tema. Con él avanzaremos en los bloques finales del programa de hoy. No se vayan. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor. Nosotros siempre les recordamos que ingresando a facebook.com/aliviolsport participan en sorteos y promociones en la web. Antes y después de hacer deporte, Aliviol Sport y Chao Dolores. Hay que pedirlo en su farmacia de confianza. Nos va a acompañar hoy en los próximos minutos el doctor en psicología, doctor Jorge Delgado. Bienvenido, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa porque realmente hace falta que la salud se promocione. Muchísimas gracias. Doctor Eduardo Bianco, ese piropo es más que nada para usted, que ha sido para los dos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias de por los que compartir. pensó que este programa tenía que seguir adelante y ya estamos en la tercera temporada. Gracias por compartir su experiencia, su conocimiento en este tema, que es un tema de moda, lamentablemente, como es el tema de la violencia social. La violencia son distintas formas. Entonces, tenemos muchas preguntas para usted y vamos a tratar de usar este tiempo para realmente extraer sus conocimientos. ¿Nacemos violentos o nos hacemos violentos? Para empezar, esa es la primera pregunta. Bueno, una pregunta además muy bienvenida y muy inteligente, porque en el concepto general de las personas está como que el violento ya nació, es una persona que viene con una carga genética, que sí es verdad, puede traer una carga genética que lo incline hacia la violencia. A mí me gustaría desenmascarar, para que a la audiencia le quede claro, que nosotros somos mamíferos, somos animales. Suena feo, yo sé que a la gente no le gusta eso, pero que nosotros venimos con una carga de agresividad que es natural. Desde el lado de la cardiología, es decir, el estrés que tanto hablamos, que está más que de moda también, no es la enfermedad. El estrés es la acumulación de tensión y el desgaste de nuestro aparato inmunitario. Entonces, nosotros nacemos preparados para la agresividad, para ser agresivos, porque para poder vivir, sobrevivir, para poder luchar o huir, tengo que estresarme. Entonces, no sé, es un término que no viene con la violencia, pero sería bueno decir que el estrés no es de la medicina. Lo que tenemos es distrés cuando estamos hablando del estrés malo y de euestrés cuando estamos hablando de esto que yo digo ahora, la agresividad natural que nos permite a nosotros seguir vivos. Entonces, ¿nacemos? No, no nacemos. La violencia se aprende.
La mayor parte de la violencia se aprende. Bueno, eso es un concepto muy importante. ¿Y dónde se aprende la violencia? ¿Es en la casa? ¿Es el entorno inmediato? ¿Es la sociedad? ¿Son los medios de comunicación pasando tantas imágenes de violencia? ¿O es una suma de todo esto? Bueno, es multicausal, no cabe duda, no tiene una causa, pero no es tampoco solo los medios de comunicación o solo la educación, como nosotros decimos. La personalidad del agresivo, del violento, porque cuando hablamos de violencia, la mayoría piensa en la violencia de género, porque la violencia social la vemos en el fútbol, en la política, cuando hay algún hecho muy catastrófico, pero en realidad la violencia de género o intrafamiliar o familiar es la que más nos afecta a nosotros, a los que vivimos en las ciudades. Entonces, la personalidad de un individuo está formada por dos cosas importantes, por el temperamento y por el carácter. El temperamento es 100% heredado, es decir, que vienen nuestros genes. Esos bebés que uno los ve y dice, ¿cómo grita? ¿Qué carácter? Decimos equivocadamente, ¿qué temperamento tiene? ¿Cómo uno lo toca y él ya responde? O le saca un juguete a otro bebé Y se enoja y luego le pega. Y lo cachetea. Exacto, eso no es aprendido. El temperamento viene en mis genes. Ahora, el carácter es 100% aprendido. Entonces, la personalidad se forma 50% temperamento, 50% carácter. Entonces, allí voy a tener mis rasgos de personalidad que me van a definir como persona a mí, a ustedes y a todos. ¿Qué sucede? Tenemos que trabajar sobre el carácter. Entonces, tener un gen que puede estar poniéndonos la predisposición a la violencia, a un cáncer de colon, a lo que sea. A lo que sea, no necesariamente se va a expresar. Yo puedo tener el gen de la violencia, ya que el tema es violencia, o de un cáncer, y hacer una psicoeducación, una vida saludable, y ese gen no se expresa nunca. O tener un contexto que no sea apropiado para que se desarrolle, para que se exprese. Entonces, con la violencia sucede eso, por eso es que no nacemos, nos hacemos, porque es el contexto el que nos lleva. Y ahí, bueno, todo lo que tú nombraste, los medios de educación, por supuesto que los medios de comunicación, pero fundamentalmente la familia. Lo que los chicos les queda y nos grabamos son los primeros 3 años de vida. Esos son casi imposibles después de cambiar. Entonces, lo intrafamiliar es muy, pero muy Porque es mucho lo que aprende uno en ese lapso, ¿no? Aprende un idioma y aprende casi todos los hábitos hasta de aprender a comer. Sí, capaz que yo me voy de tema, pero el ser humano nace inmaduro. No es como todos creemos que ya estamos, es un adulto en potencia. Entonces, el sistema nervioso central hay que armarlo. ¿Cómo lo armo? En base a estímulos. Si no me estimulan, no llego a nada. La prueba está, la teoría del apego. Si no me quieren, no me tocan, me muero. Pero ¿qué sucede? También los estímulos que yo reciba, cómo se va a armar el entramado de mi cerebro. Entonces después yo voy a tener esas cualidades. Y lo básico es papá y mamá, la familia, el barrio, el lugar, el país, la ciudad. Podemos seguir, ¿no? Pero Sí. Yo y mis circunstancias, como decía Ortega. Sí. Ahí está. ¿Podemos hablar de una clasificación o tipos de violencia? Porque tú mencionabas la violencia intrafamiliar, pero tenemos violencia en distintas circunstancias. ¿Hay una clasificación o se manejan tipos de violencia o es el mismo fenómeno simplemente que se manifiesta en distintos aspectos de la vida de un ser humano? En distintos aspectos y en distintos ámbitos, pero en realidad nosotros tenemos violencia de género, violencia familiar e intrafamiliar, violencia social, violencia institucional y tenemos violencia sexual, que también es otra cosa que no tiene nada que ver. Tenemos el acoso. Diferente de violencia de género, estamos hablando. Claro. Porque ¿Y qué es la violencia institucional? Me quedé ahí. Si nos puedes explicar un poco, porque Sí. Lo otro se entendía, títulos. pero... Es lo que sucede cuando las instituciones llevan a las personas que trabajan para ellos a la violencia. Por ejemplo, cuando hay un paro, una huelga, porque me ofrecieron determinada cantidad de dinero y no me lo dan. Y así se genera la violencia, porque la violencia además tiene la característica de ir siempre en escalada. Empieza de acá abajo y sube y va subiendo. Entonces la violencia institucional la crean los entes o las empresas, la violencia política. Sí, en estos tiempos de redes sociales y los que estamos en los medios, si hay una cosa que hemos comprobado en estos últimos tiempos es que el nivel de tolerancia tiene esta altura, está cada vez más bajo.
Está cada vez más bajo, sí. Porque a veces uno hace un comentario y en vez de interactuar con el que tiene la suerte como nosotros de estar al aire, no necesariamente en este programa, pero sí en otros, en vez de discrepar, descalifica y bueno, alguien me decía, los muros de los comentarios de las noticias en internet son las viejas puertas de los baños. Sí, es verdad. Para entender el nivel de grosería y de violencia. Lo que pasa es que ahí pasamos a lo que es las habilidades sociales. Y en las habilidades sociales no se enseñan. Tenemos un médico, ¿no? Yo pasé por la Facultad de Medicina unos cuantos años también, y la de Psicología es lo mismo. No nos enseñan habilidades sociales. Violencia hay en los hospitales cuando yo tengo que estar 3 horas haciendo cola y estoy con un malestar que no lo soporto. Eso es violencia también. Violencia es cuando el facultativo me atiende mal y me habla mal. No solo en los medios cuando le voy a pedir una entrevista. Hay momentos, y no lo hace por... No estamos hablando de malas o buenas personas. Estamos hablando de que no tiene las herramientas. No le dieron las herramientas. Lo tenemos políticamente. Nosotros escuchamos a nuestros políticos y a veces dicen cosas sumamente agresivas y después piden disculpas. Y ahí después podemos pasar a la violencia de género, porque eso es lo que pasa. Factores que predisponen a la violencia y factores que nos protegen para evitar esa violencia, ¿existen? Existe, fundamentalmente hay que pensar en la educación. Es cultural y es educacional. Nosotros podemos prevenir en la medida que le demos desde pequeños las bases, las normas y las reglas morales y culturales y también legales del país. Tenemos un problema actual con los sirios. Ellos, al venir al Uruguay, tienen que atenerse a las leyes y normas del Uruguay. Yo estoy viviendo acá. No puedo hacer lo que hacía en mi país. Y eso es difícil porque eso es cultural. Bueno, nosotros podemos a los niños explicarles y enseñarles desde pequeño. La comunicación. Acá estamos en un medio de comunicación y el problema de todos los seres humanos es comunicación. El problema de pareja, el problema de papá y mamá, el problema de la violencia, siempre es comunicación. La comunicación se aprende. Como él decía, no nacemos hablando un idioma, lo aprendemos. Estamos de acuerdo que la educación es algo que tenemos que hacer, pero yo es una discusión que la he tenido en otros ámbitos, esto también, pero educar y elevar el nivel, obviamente, si todos tuviéramos un nivel secundario completo, es probable, no seguro, que pudiéramos manejar las situaciones de mejor manera, pero nos lleva tiempo. Es decir, la educación no es solamente enseñarle a un niño en la escuela, porque si ese niño lo educamos y le permitimos ir al estadio y después nos ve saltar como unos energúmenos y decirle cualquier cosa al otro cuadro, digo, toda esa educación se antagoniza. Entonces, acá lo que necesitamos es sí educación, pero también otra serie de intervenciones que también nos gustaría poder hablar de soluciones o que un experto en el tema nos orienta para ver cómo encarar esto. Me gustaría encararlo esto en el segundo tramo de nuestra entrevista. Pero no sé si usted me entiende lo que quiero transmitir. Sí, la educación está perfecto y hay que hacerla y es bueno para todos. Pero si esperamos a ser todos educados y estar todos en un nivel, podemos pasar 40 años... Haciéndolo bien, yo iba a decir 30. Por eso. Seguro. Igual era marcado con claridad desde el principio, porque son tiempos en que le pedimos a una maestra o un maestro que en 4 horas nos solucione la educación y la no violencia o la mejor actitud de decir. Lo ha dicho con mucha claridad en cada uno de los conceptos. La escuela o el colegio privado es un ámbito donde estamos en una segunda casa y ahí recibimos la educación formal, aprendemos a escribir, aprendemos a leer y aprendemos ciencias, geografía, pero no le podemos pedir a una maestra que nos solucione la violencia en 4 horas o en 3 horas y media porque además hay un recreo. ¿No? Pero usted lo ha dicho con mucha claridad, no hemos cometido en este programa ese error y tampoco el doctor Eduardo Bianco. Tenemos que hacer una pausa. En el próximo bloque ya vamos a ir entrando, bueno, cuáles serían las soluciones para esto y si esto es epidémico o no. Sí, soy de una generación que capaz que les pasa un poco a ustedes también, ¿no?
que estamos medio en el medio, ¿no? Es decir, decía el doctor Calatayud en España, que es un fiscal de menores, fuimos esclavos de nuestros padres y ahora somos esclavos de nuestros hijos. Y a veces, capaz que más a mi generación que a los que tienen un poco más de más años, no hemos puesto a veces algunos límites que hay que poner, ¿no? Y capaz que a veces parte de algunas cosas de violencia o algunos episodios de violencia, sean de la entidad que sea, con límites en la casa, con límites en las casas de estudio, con límites en la sociedad, que a veces se sobrepasan. Mujica decía, hay cosas que salen mal porque se terminaron las madres malas, que son las que no ponen límite. Entonces da para mucho, ¿no? Y él lo ha estudiado en profundidad. Volvemos en instantes, nos está acompañando el doctor en psicología Jorge Delgado. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Seguramente muchos de ustedes, al igual que nosotros, quedamos enganchados con este tema, ¿no? Además me llamó poderosamente la atención cómo los dos hablaron de 30 a 40 años, ¿no, doctor Eduardo Bianco? Para encontrar un camino diferente a los tiempos que estamos viviendo. Bueno, yo he tratado de leer un poco sobre el tema para preparar el programa, y aparte es un tema que particularmente desde hace años me preocupa. Y lo que he visto, Miguel y doctor, es que la violencia se puede disparar en forma exponencial si no se toman, si no se arreglan las ventanas rotas que empiezan a aparecer. Y ahí el primer ejemplo que me pareció muy gráfico: si tú tienes un edificio y rompen una ventana o se rompe una ventana, si no la arreglas en un corto plazo, en poco tiempo vas a tener muchísimas ventanas rotas y ese edificio probablemente en mala condición. Entonces, esto es algo exponencial y parece que ocurre en muchos lados. Pero también lo bueno que he leído es que hay ciudades que, aplicando acciones específicas, que no necesariamente es la educación, que hay que hacerlo, pueden reducir la violencia, incluso los homicidios. Y estoy hablando de la ciudad de Nueva York, estoy hablando de la ciudad de Chicago, en muy corto plazo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, eso es lo que vamos a ver de nuestro invitado. Bueno, primero, hablábamos de una, yo le llamo no una epidemia, sino una pandemia. Para el público, una epidemia puede darse en Montevideo y no en el resto del mundo. Una pandemia es cuando ya está abarcando prácticamente toda la esfera de la Tierra, ¿no? Por eso yo creo que es una pandemia, porque no hay violencia en el Uruguay, no hay en todos lados. Vamos a no engañarnos. Si bien hay que educar, y solo con la educación no alcanza, y además llevaría mucho tiempo, hay algo que hacen las grandes empresas para poder funcionar con todos los que trabajan allí. Por ejemplo, una empresa de 50.000 empleados. ¿Cómo hace el dueño o el presidente para manejarla? Porque es difícil, ¿no? Y desde el limpiador al gerente general, todos funcionan de la misma manera. Porque lo que se inculcan, que es lo que nos está faltando, son valores. Tenemos que trabajar en los valores. Si nosotros trabajamos en los valores, no tiene nada que ver que termine segundo liceo, que haya ido a la facultad. Tenemos que trabajar los valores. ¿Qué hacen las religiones? No vamos a hablar de religión, pero el Papa está allá en Roma. Pero en las iglesias de aquí, la misa es igual que la de allá. ¿Por qué? Porque lo que están transmitiendo son valores. Nos pueden gustar, no gustar, pero los valores sí. Entonces las normas y los valores las tiene que transmitir el gobierno. ¿En cómo hacemos? ¿Cómo hicieron en Nueva York? ¿Cómo hicieron? No sé, yo no estaba allí. Pero ¿cómo se puede hacer? Vamos a hablar del fútbol, que además para mí está muy cerquita porque trabajo allí y es fácil y es algo que todo el mundo ve. Porque hay un problema y tomamos medidas y ya después se empieza a quedar, la medida desaparece. Porque hablamos de prevención. Si usamos los medios, hablamos de promoción, pero nos está faltando el final, que es el castigo. Es decir, cuando hay que reprimir, y en esos países reprimen, pero nos falta algo más importante, que es disuadir. Acá no existe eso. Yo pongo un policía y estoy poniendo a la ley, pero como nadie cumple las normas y se dice, no se debe beber alcohol. Yo voy a dar el ejemplo clásico mío. Yo paro en mi auto en el hospital de clínica y voy al palco de la prensa, bien.
Voy caminando y está la policía montada en su caballo y los chicos, 12, 13, 14 años, tomando alcohol, caminando hacia el estadio. La policía los está mirando. Ni hay, dicen. Si uno le pregunta, porque le he preguntado, me dice, nosotros tenemos orden de no reprimir. Perfecto. Se supone que hay una ley que dice que no se puede tomar alcohol En la calle. en la vía pública. Y tampoco se le puede vender a los menores. Entonces, ¿cómo vamos a pararlo si ellos van caminando y algunos en chiste le dicen ¿querés? Cuando pasan al lado del policía? Entonces, no disuadimos. Lo que tiene que pasar, que pasa en Nueva York, que puedo decir que se ve, hay un policía cada 30 metros, pero el que está caminando por allí sabe que si comete un error contra una norma, va a recibir el castigo que le corresponda. Cruzás una calle con el semáforo mal y hay que pagar una multa o te llevan preso. Bueno, entonces hay que trabajar también desde las esferas políticas. Por eso, hay que educar, pero hay que trabajar en valores. ¿Cuáles son los valores de los uruguayos? ¿Las tenemos claras, sabemos? ¿Nos enseñan valores a nosotros? Hay algunos ejemplos mínimos que subrayan lo que usted está diciendo, así que le dan la razón. A nadie se le ocurre a las 3 de la tarde, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ir a 18 entre Paraguay y Río Negro y bajarse del auto y dejarlo estacionado ahí. Porque a los 3 minutos se lo llevó el guinche. No solo no está el auto cuando vine, sino que son casi 3.000 pesos ir a levantarlo, siempre y cuando no haya una multa en el camino. Entonces, todos somos muy buenos y nos cuidan, nos cuidamos, somos más buenos todavía. Y eso fue sencillito. El auto ahí no puede estacionar, ¿no? Y lo dejaba, la zona azul, la tarjeta azul, no la teníamos, la dejábamos. Vino el cepo, que era terrible. Vino la grúa y no hay más auto. Entonces se terminó, no estaciono más en 18 entre Paraguay y Río Negro, ni 5 segundos me bajo del auto. Aprendí que hay una norma y que la tengo que respetar. Y sí. Y después me acostumbro, porque nosotros aprendemos imitando. No, ni que hablar. Y a propósito de esto que estamos hablando, quiero traer a colación que en Nueva York la primer movida para cambiar una situación que era dramática fue resolver la violencia en el subte. Era imposible, hasta que un día un ciudadano común mató a 4 personas de estas que lo asediaban dentro de un subte. Hasta allí no pasaba nada. Allí el subte decidió contratar a un individuo que después pasó a la policía de Nueva York, para resolver el problema. Y una de las cosas interesantes leyendo ese caso, ¿qué fue lo que hizo? Paró de a uno todos los subtes y los pintó de nuevo, los puso de punta en blanco. A cero. Les cambió... Sí, estaba todo grafiteado, yo no sé si se acuerdan de les eso. cambió el entorno y cuando venían y los venían a pintar, lo paraba ese y ponía otro, entonces le cambió el entorno. Y después ubicó las paradas donde había, que ellos cobraban, los delincuentes cobraban, rompían el molinete y cobraban ellos, les puso una policía allí cercano con una comisaría para resolver rápidamente los problemas y que no se perdiera tiempo. Y eso cambió el subte de Nueva York porque fue estratégico. Mi pregunta a un experto, ¿no tendremos que empezar a arreglar ventanas que estamos dejando y que pienso yo que si no las arreglamos esto se puede estirar aún más? Por ejemplo, ¿no se puede resolver la violencia en el Estadio Centenario? ¿No es una ventana rota la que estamos teniendo allí, donde hay una agresividad desde los jugadores, pero desde la platea, que se insulta a la gente, que se consume drogas, que se va alcoholizado a un partido? ¿Es imposible resolver eso? No, yo creo que lo voy a decir desde la psicología. Sí, sí, por favor. Cuando uno va y da una charla espléndida o escucha, al revés, yo me voy a poner del lado de escuche, la gente sale y dice, qué increíble, este hombre lo que dijo es fabuloso. Salen y hacen exactamente lo mismo que hacían antes. Para que cambiar tenemos que introducir lo que queremos, la educación, los valores, y después ponerlos en práctica. Aquí no se pone en práctica. Por supuesto que en el estadio se puede eliminar y es muy sencillo de eliminarlo porque acá somos poquitos y nos conocemos. El problema que hay es que no queda lindo reprimir. Porque es feo, por supuesto que es feo, pero hay personas que no tienen solución. A ver, a mí me preguntan, yo no voy a dar la contestación acá en público, ¿qué hacemos con un antisocial? Entonces vamos a hablar desde la medicina y desde la psicología. Sí. Dejemos de lado la parte policial, que además yo no soy un experto, no sé cómo se maneja. Una persona que tiene un trastorno de personalidad antisocial, el cual ya lo pudimos diagnosticar, sabemos que el 99.9% no tiene solución. Esa persona, si agrede
y asesina a alguien, lo ponemos en la cárcel y cuando cumpla su condena sale y va a seguir matando y va a seguir agrediendo porque no hay manera de solucionar. Entonces, hay personas que tenemos que sacarlas de circulación, que es lo que pasa en el estadio. Cuando la drogadicción no es solo marihuana, sino que son otro tipo de drogas fuertes, hay que trabajar con ellas y por supuesto no hay estructuras, no está implementado, no está pensado. Pero en definitiva, ¿el violento es solo el antisocial? No. Los rasgos de personalidad, hay muchos rasgos de personalidad. Por eso cuando ustedes me preguntaban la violencia doméstica o la violencia de género, que es lo que más se ve a nivel del mundo. Y sí, el tipo es un gran manipulador, pero también es un narcisista porque él considera las leyes y las reglas son para los demás. Está bien, ustedes tienen que cumplirlas, yo no. Y no hay patrones y empresarios que también son manipuladores. Estoy hablando en este caso de violencia psicológica y violencia verbal, por ejemplo. Sí, bueno, la violencia psicológica a veces es mucho más grave que la violencia física, porque la física la vemos, la podemos tratar, la violencia psicológica no. Casi siempre empieza en violencia psicológica y termina en física, cuando hay relación de parentesco o cuando hay en el trabajo. Cuando hablamos de la violencia institucional, el trabajo es uno. Sí, hay gente que va casi que llorando tener que volver a determinado lugar o que en la casa vive con miedo. Nos debe estar mirando lamentablemente terror. mucha gente. Yo le decía a él, eso es estrés. Personas que viven en constante estrés. ¿Ustedes saben lo que es una ama de casa o una madre estar esperando que lleguen las 7, que llega su marido y que va a abrir la puerta y sabe que la va a insultar, la va a agredir y la va a golpear? Es difícil, ¿eh? Ahora, ¿con quién trabajamos? Con la víctima. ¿Cuándo denuncia? Que hay que saber que cuando hay una denuncia pasaron 100 casos. Nunca trabajamos con el victimario. No podemos trabajar. ¿Por qué? Doctor, le robo un minuto. ¿Cómo diagnosticamos un trastorno de personalidad, de rasgo de personalidad? Porque rasgo de personalidad, desde el más psicótico al más sencillo, tenemos todos. Priman 1, 2 o 3 que son lo que hacen que yo sea yo y ustedes, cada uno de nosotros, sea lo que sea. Pero tenemos de todos. Seguro. Ahora, cuando vamos a diagnosticar un trastorno de personalidad, que ya no son rasgos de personalidad, la diferencia está en dos palabritas, es decir, ego sintónico y ego distónico. El trastorno de personalidad está en sintonía con la persona, por lo cual yo rompo el vaso y está perfecto, porque para mí está bien, le pego y es lógico que yo le pegue. Entonces, nunca voy a pedir ayuda. No sí. Es llevado. Cuando nos llevan al consultorio, nos preguntan, ¿qué te sucede? A mí nada, a ellos. El problema son ellos, yo no tengo ningún problema. Yo le pego porque me piden que les pegue. Terrible. Me obligan, me buscan, quieren que yo me sienta culpable. Es increíble, escuchar los relatos asusta. Sí, me hiciste que te golpeé, lo que te hice, lo que hiciste que te hiciera. Yo no quería pegarte. Sí, se victimizan y está el nivel de dominación psicológica y física. La manipulación. Que por el otro lado dicen, Nos han quedado muchísimos temas. La influencia del alcohol. El hecho de que un grupo de gente es la que comete el mayor porcentaje. ¿Cómo es eso con el tema de los violentos en porcentajes? De porcentaje. Con respecto a la población. A la población, bueno, se dice que un 5% maneja el otro 95%. Quiere decir que un 5% de violentos puede manejar el resto de las masas. Los otros siguen a los que van. Que es lo que pasa a veces en un conflicto o lo que pasa en un estadio. Son 2 o 3. Que eso le roba un minuto. La violencia también, para pararla en el fútbol, hay que empezar ¿qué? Por los jueces, por los jugadores, por los técnicos, por los periodistas, por supuesto. Cuando nosotros decimos, por los directivos, los directivos que dan entrada. Los directivos, al hacer radio, cuando uno dice, este partido es a muerte, es una guerra, esta batalla hay que ganarla como sea el lugar. ¿Qué estamos diciendo? 4 términos en 10 segundos, inadecuado. Entonces, hay que trabajarla por todos lados. Hay mucho para hablar, nos quedamos sin tiempo, Miguel, pero queríamos presentar este tema que seguramente en otra oportunidad vamos a poder ahondarlo más. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y nos reencontramos en cualquier momento. Y con ustedes también desde los estudios de Streamax Media en Montevideo, Uruguay, para Uruguay y el mundo a través de la pantalla de BTV. Gracias, doctor. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Hasta la semana que viene.